Había un límite para todo y cuando la piel de Norca desapareció, era como si alguien hubiera desgarrado no solo un objeto valioso, sino una parte de la propia historia de Irina. El esposo, al enterarse de lo que sucedió, no midió las palabras: llegue. Organice sus cosas y vaya a la casa de su hermana. Nadie esperaba tal firmeza de ese hijo que hasta entonces siempre había perdonado los excesos de su madre. Buenas noches, oyentes. Soy André Branco y tú estás en el canal Soul Principal. Hoy traigo una historia que se meterá con tus emociones. Prepárese para involucrarse. Desde una edad temprana, Irina soñó con una piel de lujo. En el pueblo donde creció, una pieza así no era solo una ropa cálida, era un símbolo de éxito, estado. Recordó cómo, cuando era niña, admiraba al vecino que llegó de las fiestas de la ciudad envueltas en un suave abrigo de piel, brillando bajo el sol de invierno. Esa imagen fue grabada en su memoria como un deseo inalcanzable. Hasta años después, al mudarse a la ciudad y reunirse con Antonio, el destino reservó una sorpresa. En el primer aniversario de bodas, le presentó exactamente lo que ella había querido tanto: una piel de Norca, no la más cara, pero hermosa, a medida para sus sueños. Irina lloró cuando abrió la caja, apretándola contra su pecho como si abrazó un milagro. ¿Qué te gustó?, Antonio preguntó confundido. Me gustó mucho, respondió ella llorando. Es solo, no lo esperaba. No podía imaginar el peso de ese gesto. No era solo un regalo costoso, sino la realización de una fantasía de la infancia, prueba de que su vida había cambiado para mejor. Pero no todo era flores. Zenaide, la madre de Antonio, nunca escondió su desprecio por su hija, en la ley. Un redneck sin estudio, sin futuro, solía decir, como si Irina fuera una carga en la vida de su hijo. Cuando se anunció el matrimonio, la reacción fue un escándalo: acusaciones de interés, drama, amenazas. Antonio, sin embargo, no cedió. La pareja alquiló un modesto apartamento, trabajó en un concesionario, ella en una tienda de ropa. Vivían con poco pero con esperanza, reuniendo cada centavo para ingresar a un financiamiento. Hasta que la suerte le dio la espalda. Antonio estuvo involucrado en un accidente, salió con heridas leves, pero el automóvil fue una pérdida total. El seguro no cubrió todo, y lo que queda era insuficiente para pagar las deudas. Para empeorar las cosas, el concesionario donde trabajó cerró las puertas. Desempleado y en deuda, la pareja se encontró en un callejón sin salida. Fue entonces cuando Zenaide apareció con una solución: se movería para ayudarlos, hasta que Antonio se restablezca. Irina se resistió, pero no había otra opción. El dinero faltaba incluso por lo básico. Al principio, todo parecía bien. Zenaide cocinó, limpió, de compras. Pero gradualmente el estado de ánimo se estaba poniendo tenso. Cada detalle era una razón para las críticas: la comida de Irina era salada, la casa muy ordenada, la ropa muy simple. ¿Realmente crees que en tu situación debes gastar en maquillaje?, preguntó, mirando con un desdén a una nueva máscara que Irina había comprado para reemplazar lo que había terminado. Nora se seca, repitiendo para sí misma que era temporal. Hasta que Antonio consiguió un nuevo trabajo, aunque con un salario más bajo. Parecía el comienzo de la reanudación. Hasta el día en que Irina llegó a casa y encontró el gabinete vacío. ¿Dónde está mi piel?, preguntó, su corazón en sus saltos. ¿Qué piel?, respondió Zenaide con una falsa sonrisa de inocencia. Norca. Lo que Antonio me dio. ¿Lo vendiste? Irina se congeló. No podría ser cierto. Vendí, sí. No tiene sentido algo tan costoso detenerse en el armario. Es primavera, pronto llega el verano, y el dinero necesitamos. Pero era mío. Fue un regalo de mi esposo. Gritó Irina, lágrimas goteando. No grites, niña. Fue por tu bien. Necesitan dinero, no una piel. Cuando Antonio llegó, Irina ventiló todo. Para su sorpresa, no dudó. Madre, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste vender algo que no era su? Ah, no era mío. Es algo familiar, y soy parte de esta familia. Informó Zenaide. Lo hice pensando en ti. ¿Y dónde está el dinero?, preguntó Antonio. Entonces explicó. Es una sorpresa.
La sorpresa salió días después cuando Antonio encontró entre las correspondencias de la madre la confirmación de un viaje a Turquía para 2 personas. «Madre, ¿qué es esto?». Se mimó mi sorpresa. «Un regalo. Para que te relajes como en los viejos tiempos». «¿E Irina?». Preguntó. «¿Qué tiene Irina?». «Ella se queda aquí trabajando cuidando la casa. No necesitas vacaciones». Antonio no creyó lo que escuchó. «¿Vendiste la piel de mi esposa, usaste el dinero para tu viaje y todavía crees que es correcto? Solo quería lo mejor para ti, desagradecido. Eres diferente desde que te casaste con esto o esto». «Suficiente», cortó a Antonio, la voz firme. «Toma tus cosas. Mañana te llevo a la casa de la tía Raya». Zenaide trató de discutir, pero por primera vez en su vida, el hijo no se rindió. Era como si una cortina cayera, finalmente eligió a la mujer que amaba. Al día siguiente Antonio cumplió lo que prometió. Al regresar, abrazó a Irina con una fuerza que hablaba más que las palabras. «Lo siento por todo. No me imaginé que fuera capaz de eso». «No es tu culpa», dijo Irina, secándose las lágrimas. «Ella nunca me aceptó. Vamos a comprar otra piel para ti, lo juro». «No es la piel lo que importa, Antonio». «Lo sé. Es respeto. Y quiero que sepas, bien es lo primero. Siempre». Una semana después, una llamada telefónica inesperada, tía Raya llamó preocupada. Zenaide se había ido, tomando todas sus cosas. No respondió llamadas, no dio noticias. Antonio entró en pánico, llamó a hospitales, estaciones de policía, pero era como si hubiera evaporado. Hasta que días después llegó un mensaje de un número desconocido: «Estoy en Turquía. No me busquen. Volveré en 2 semanas». «¿Ella es realmente?», preguntó Irina, incrédula. «Parece que sí», dijo Antonio, reflexivo. «¿Sabes? Tal vez sea mejor. Que ella descansa, se desmorona esta ira. Mientras tanto, reorganizamos». Y eso es lo que hicieron. Sin la sombra de Zenaide, el apartamento respiró nuevamente. Antonio e Irina, por primera vez en mucho tiempo, sintieron que su hogar era suyo, y solos. La vida, sin embargo, comenzó a reorganizarse realmente. Antonio recibió un pico los fines de semana, entregando productos a un pequeño distribuidor. Irina, a su vez, tomó cambios adicionales en el supermercado, intercambiando turnos con colegas cuando la escala permitió. Poco a poco las cuentas ya no son una pesadilla recurrente. Los cheques dejaron de rebotar, las deudas comenzaron a pagarse y por primera vez en meses, pudieron respirar sin el nudo de preocupación al apretar la garganta. Zenaide regresó exactamente 2 semanas después, según lo prometido. Pero no volvió al apartamento. Se estableció en la casa de su hermana, Raya, con quien siempre tuvo una relación más estable. Con Antonio mantuvo contacto esporádico, seco, casi protocolo, llamadas cortas, mensajes monosilábicos. Irina, ni siquiera eso, fue borrada de la vida de su madre, como si nunca hubiera existido. Hasta un mes después el teléfono de Antonio sonó con un número desconocido. Por otro lado, una voz femenina, educada pero impersonal. «Buenas tardes, Antonio Sergio. Soy de la agencia Viaje BEM. Nos gustaría confirmar algunos detalles de su viaje a Turquía». «¿Qué viaje?», frunció el ceño confundido. «No reservé nada. Según nuestros registros, hay una reserva en su nombre. El pago ya se ha realizado, pero necesitamos ajustar algunos documentos. Su madre, Zenaide Alexandrovna, nos pidió que nos pusiéramos en contacto directamente con el señor». El corazón de Antonio aceleró. Había pensado que su madre ya había viajado, después de todo, ¿no era eso lo que ella había insinuado el mensaje? Pero la mujer al otro lado de la línea aclaró: «Zenaide había ido a Turquía, sí, pero en una promoción REL. Han pago solo. Los 2 pasajes que había comprado con dinero de la piel, estos fueron para una fecha posterior. 2 meses por delante. Y en nombre del segundo pase». Antonio sintió un escalofrío por su columna vertebral. «Irina Nikolaevna Sestakova», dijo la asistente como si fuera lo más natural del mundo. Casi dejó caer su teléfono celular. No en su nombre y el de su madre, como él había imaginado.
No en el de él y de Irina. Esa noche sentada en la mesa de la cocina, Antonio repitió la palabra conversación por palabra a su esposa. Irina escuchó en silencio, sus dedos jugaban con el borde de la taza de té frío. No entiendo, admitió finalmente. ¿Por qué haría eso? Averigüemos, dijo Antonio con un tono que no dejó espacio para discusión. Fueron a la casa de la tía Raya al día siguiente. Zenaide los recibió en la puerta con una expresión que mezcló el desdén y el cansancio, como si su presencia fuera una molestia inevitable. ¿Qué quieres ahora? Se cruzó con los brazos. Expulsaron a su madre de casa, ¿ahora qué? Vinieron a alardear. Mamá, nos llamaron de la agencia, Antonio ignoró el tono ácido. Dijeron que compraste boletos para mí e Irina. No para ti y para mí. Así que lo que... Zenaide se encogió de hombros, pero tus ojos traicionaron un destello de algo, ¿la culpa? ¿Lástima? No soy un idiota. ¿Por qué querría viajar contigo si pasaras todo el tiempo con ella? Él arrojó la palabra como un cuchillo. Pero tú dijiste. Antonio trató de recordar. Dijiste que ibas a viajar conmigo. Dije y me rompí. Digo mucho cuando estoy enojado, cortó secamente. Si no quieres los boletos, regresa. No estoy forzando a nadie. Irina observó a la madre, la ley con una intensidad que hizo que Zenaide se moviera, incómoda. Había algo allí que no se cerró. Algo más allá de la terquedad habitual. Zenaide Alexandrovna, llamó por primera vez usando el nombre completo, como si le diera alguna autoridad. Si los boletos son para nosotros, ¿por qué no nos lo dijiste de inmediato? La mujer miró hacia otro lado. Por un segundo parecía más pequeño, frágil. Quería sorprender, murmuró como si las palabras lo hicieran. Entonces me sacaste y me enojé. Pero dudado. Pero la intención era buena. Dijiste que los boletos eran para ti y para mí. Antonio insistió como si cambiara algo. Dijo y no dije. ¿Ahora me cobrarán cada palabra? Explotó, pero la furia sonaba vacía, como un eco de algo que ya no existía. Salieron más confundidos que cuando llegaron. En el camino de regreso, Irina estaba mirando por la ventana del autobús, sus dedos todavía temblaban ligeramente. Creo que ella realmente quería darnos un regalo, dijo finalmente. Pero algo salió mal a la mitad. Tal vez tenías miedo de que nos negaríamos. O que pensamos que era una forma de comprar nuestro perdón a través de la piel. No justifica lo que ella hizo, Antonio apretó los puños. No justifiques, estuvo de acuerdo Irina, poniendo su mano sobre la suya. Pero tal vez deberíamos darle una oportunidad. Y así es como, contra todas las expectativas, Zenaide Alexandrovna estaba sentada en su mesa la semana siguiente para una cena preparada con un cuidado casi ceremonioso. La tensión era palpable, cada bifurcación, cada palabra, parecía pesar toneladas. Hasta que Irina sirvió el té con una pieza casera, todavía caliente. Está bien, admitió Zenaide a regañadientes después de la primera bifurcación. Aprendiste a cocinar. Gracias, Irina sonrió, y fue una verdadera sonrisa. Aprendí muchas cosas en ese momento. Más tarde, cuando Antonio salió a fumar en el porche, Zenaide e Irina estaban solos en la sala de estar. Y luego, sin previo aviso, la madre rompió el silencio. No creas que quisiera lastimarte, dijo, mirando sus manos. Yo solo quería ayudar. Lo sé, asintió Irina. Pero podrías haber hablado, agregó suave. ¿Habla qué? Zenaide se rió, amarga. ¿Qué vendiste tu piel para comprar boletos? Tú. No aceptaría tal regalo. No aceptaría, Irina fue honesta. Porque era mi piel. Y solo yo podría decidir qué hacer con ella. No entiendes, tembló la voz de Zenaide. Vi cómo te suicidaste para trabajar, como Antonio se estaba acabando. Necesitaba descansar. Necesitaste. Pero no a expensas de tu piel. No es solo la piel, Zenaide Alexandrovna, Irina sostuvo sus ojos. Es respeto. No puedes decidir por mí. Silencio. Largo, pesado. Hasta que la madre suspiró como si ella llevara el mundo sobre su espalda. Sabes, comenzó lentamente. Cuando estaba en Turquille pensé mucho en ti.
En ti, en Antonio, en mí. Hice todo por mi vida, por mi hijo. Y ahora es un adulto. Tiene tu propia familia. ¿Y yo? Tragado. Siento, me fui. No te quedas, respondió Irina, sin dudarlo. Eres su madre. Pero necesita respetar sus elecciones. Su familia. ¿Y tú? Zenaide se miró a los ojos por primera vez en meses. ¿Me respetas? Lo intento, Irina no regresó. Pero cuando me tratas como si no existiera, es difícil. Antonio regresó a la habitación en ese momento como si sintiera el cambio en el aire. Miró a las dos mujeres que más importaban en su vida, una, su esposa, la otra, su madre, y por primera vez en mucho tiempo, vio algo que parecía esperanza. ¿De qué estás hablando? Preguntó con cautela. Sobre el respeto mutuo, dijo Irina. Y después de un descanso, y sobre los pasajes a Turquía. Zenaide Alexandrovna se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Si quieres ir, ve. Es tu elección. Y contra todas las probabilidades que eran.